tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos a una entrevista del programa Charlando con, y en esta ocasión nos acompaña el profesor Guillermo Marín. Él fue jefe del Departamento de Difusión Cultural del plantel Naucalpan. Maestro Guillermo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Y bueno, para iniciar nos gustaría conocer un poquito más del profesor, de Guillermo. ¿Dónde naces? ¿Cuál fue tu formación académica? Yo soy originario de la Ciudad de México, aunque en realidad he vivido toda mi vida en el Estado de México. Ahorita resido otra vez en la ciudad, pero toda mi vida realmente viví en el Estado de México. Yo estudié en el Colegio de Ciencias y Humanidades el bachillerato. Más adelante estudié la carrera de filosofía, soy licenciado en filosofía, y más adelante estudié la maestría en docencia para la educación media superior en la especialidad de filosofía. Eso es en términos pues muy generales, ¿no? ¿Y cómo ingresas al Colegio de Ciencias Humanidades? Cuando fui Ya como, estudiante, no como estudiante, sino como profesor, porque creo que profesor, primero fuiste profesor, ¿verdad? Antes de ser jefe. sí, de hecho toda mi vida he sido profesor del CCH prácticamente. Entré porque algún compañero que todavía da clase de filosofía me dijo que había la posibilidad de dar clases, que estaban solicitando profesores, y yo fui, me presenté, hice mi examen filtro, y bueno, pues afortunadamente lo aprobé. En ese entonces teníamos que aprobar con 8, y bueno, lo aprobé, solicité grupos, me dieron, si no mal recuerdo, 3 grupos. Yo todavía entré cuando había el antiguo programa, entonces empecé a dar ética. Sí, fui hace muchos años que entré, y bueno, el CCH era diferente. Sí, bueno, ha cambiado muchísimo, ¿no? Creo que cada generación pues va cambiando, ¿no? En toda la cuestión de gustos, de preferencias, de necesidades, de contextos socioculturales, ¿no? Todo se va transformando. Por ejemplo, cuando tú eras estudiante del plantel y ahora como profesor y posteriormente como jefe de difusión cultural, ¿crees que hay una diferencia marcada entre esas generaciones y las que te tocó tomar cuando iniciaste tu labor docente? Sí, originalmente el proyecto, cuando yo entré como estudiante, todavía, digamos, iba en ascenso, era un proyecto nuevo todavía, de alguna manera, aunque ya llevaba varios años, era un proyecto que todavía tenía el impulso de algunas generaciones. Ahora cambiaron los planes de estudio, cambió la currícula, por lo tanto, y entonces también cambió de alguna manera el espíritu del colegio, ya no es como era antes. Y eso le ha dado otro cariz. Es una escuela más parecida a una escuela tradicional que lo que originalmente planteaba el proyecto, pero de alguna manera también sigue teniendo el mismo espíritu, que es este espíritu de crítica, este espíritu de vital que ha tenido siempre el colegio, porque hay que recordar que la escuela es un espacio de interacciones múltiples, no solo es el lugar en donde los estudiantes van propiamente a abordar ciertos contenidos, ciertas materias, sino también donde van a experimentar eh, otras formas de entender el mundo y de relacionarse entre ellos. Y entonces creo que ese espíritu de alguna manera todavía está diferente, porque todo cambia, pero el CCH sigue siendo un bachillerato sui generis, eso sí, de eso sí estoy convencido. Y que bueno, pues ahí está el CCH con todas sus contradicciones también, eh, con todas sus luchas políticas, pero sigue siendo un proyecto vital, me parece. Así es, Guillermo. Por ejemplo, cuando tú eres estudiante, ¿en algún momento tuviste la oportunidad de acercarte a las actividades culturales?
Sí, claro. Fíjate que ya cuando fui jefe de difusión cultural, me puse a pensar, pues, qué había sucedido conmigo cuando era estudiante con relación a difusión cultural. Y yo de lo que recuerdo es que había ciclos de cine, había cineclub, y yo vi un ciclo de cine, éramos nada más 3 personas, un ciclo de cine sobre Fassbinder, sobre este director alemán, y otro sobre Werner Herzog. No sé quién sería el jefe de difusión cultural de aquel entonces, se lo agradezco, yo estoy en Azcapotzalco, y la verdad es el ciclo de Werner Herzog me gustó muchísimo, no importa que hayamos sido 3 personas, pero una de ellas después fue jefe de difusión cultural y creo que pues hay que reconocer, ¿no? Que el CCH siempre ha tenido un impulso cultural único en ese sentido también. ¿Quién se avienta a hacer un ciclo de Werner Herzog en el CCH y donde solo van 3 personas? Pero fíjate con lo que es la vida. Una de ellas después va a ser quien se encargue también de poner películas y eso, y creo que sí tuve cercanía con difusión. Bueno, sí me gustaban las actividades que ponía. También me acuerdo que fue un poeta y leyó sus versos. Y sí me gustaba, sí iba, fíjate, a las actividades. Vi Pink Floyd, la película de Pink Floyd de Alan Parker, en CCH Naucalpan. Digo, Azcapotzalco. Sí la vi ahí. Sí, creo que sí ha sido un espacio cultural, el CCH. Cuando yo estudiaba, sí. Y ahora, pues lo sigue siendo, ¿no? Es decir, sigue habiendo todo tipo de actividades, ya es diferente, todo cambia, pero sigue siendo, creo, un espacio cultural. Sí, así es. Bueno, además yo creo que es muy rico esta experiencia de ser estudiante del colegio, de verlo desde una perspectiva de libertad, de cambio, de abrir el pensamiento crítico. Bueno, te da muchísimas bondades, ¿no? El colegio en tu formación. Pero también es súper interesante cuando regresas a trabajar al colegio, ¿no? Cuando regresas de una u otra manera a retribuir todo lo que te dio. Y después que iniciaste ya tu periodo como docente, ¿cuándo llega la oportunidad de estar como jefe de difusión cultural del plantel Naucalpan? Cuando me invitan a participar, Benjamín Barajas, que ahora es director general del colegio, me invita a participar en difusión cultural, acepto el reto. Y bueno, pues esto de la difusión cultural, de la promoción de la cultura, hay que aprenderlo también. A veces se cree que nada más es cosa de llegar y poner cualquier actividad, pero no es así. Hay que tener una idea, tener de alguna manera una propuesta. Y bueno, empiezo con un proyecto muy modesto que teníamos ahí, que originalmente empezó como un taller, y después se convirtió en una idea que estuvimos echando a andar, que se llamaba intervención poética, entre otras actividades que hicimos, eh, pues pusimos películas, todo el conjunto de actividades que se requieren en difusión cultural, ¿no? Pero pues en buena medida esa fue una de las ideas que se plantearon, que yo planteé, la de la intervención poética, esto de leer poemas en toda la escuela, en los salones de clase principalmente. A veces interrumpíamos ahí a los profesores y se leía un poema. A veces lo leíamos bien, a veces no tan bien, y no le quedamos debiéndole a los poetas, pero no le quedamos debiendo a la escuela, creo, porque hicimos un esfuerzo por llevar la poesía a la calle, que eso ha sido de tiempo atrás, ya lo han hecho otros y lo seguirán haciendo, pero fue nuestro granito de arena que pusimos para difundir la poesía, difundir el gusto por la literatura, ¿no? Llegué con la convicción de que el cine, la literatura,
la pintura, la música, en realidad se aprenden cuando uno las disfruta, cuando uno encuentra un nexo muy personal con las artes. Y ahí es cuando ese nexo personal permite que aflore el talento y aflore el compromiso de los alumnos con las artes, porque finalmente me parece que difusión cultural de lo que se trata es de promover las artes. Eso es lo que yo me di cuenta estando en difusión cultural. Se trata de promover el gusto por el arte, porque el gusto por el arte educa, es un elemento educativo que no se ha considerado y que a veces se desprecia. El arte educa porque abre posibilidades que los alumnos no tenían antes de conocer un poema, un tipo de música con la que ellos nunca se habían relacionado, ciertas películas que si no hubiera sido por la escuela quizás nunca hubieran visto. Entonces, el cine, la música, la pintura, la poesía educan, abren nuevas expectativas. Eso creo que es lo que tendríamos que tomar en cuenta siempre que hablamos de difusión cultural. Tendríamos que reconocer y revalorar la importancia de las artes. No se diga el teatro, por ejemplo, que en muchas ocasiones no se le da la importancia de vida. Si algo yo tendría que decir es precisamente que los artistas deben de ser remunerados adecuadamente. A los artistas se les debe reconocer su trabajo, es un trabajo muy importante en la sociedad. Creo que el arte, las artes en general, la danza, la música, el teatro, la literatura, le abren a las personas un horizonte distinto al que están acostumbradas. Y en ese sentido también las educan, es decir, el arte como una fuente de conocimiento que permite comprender el mundo de una manera como no necesariamente se conoce en la vida cotidiana. En ese sentido, la importancia de promover el conocimiento de las artes, porque de este modo también los estudiantes aprenden a conocer el mundo. Entonces, la promoción cultural, por eso tiene mucha importancia, porque es una forma de educar junto con las materias que se imparten en la escuela. Entonces, promover las artes es tan importante como enseñar matemáticas, filosofía o biología. Es brindarles a los estudiantes la oportunidad de que se conozcan a sí mismos y conozcan su entorno a través de esta relación sensible que permiten las artes. La difusión cultural a mí me parece que sería básicamente esa la labor, perdón, la labor de difusión cultural sería precisamente esa, estimular el conocimiento de las artes. Y entre ellas también, por ejemplo, el cine, por supuesto, ¿no? Que es una de las artes modernas por excelencia. Entonces, creo que ese es el papel que los promotores de cultura tienen, al que tienen que enfrentarse. Y no es cuestión menor, es una cuestión, me parece, muy importante, sobre todo dentro de una escuela que tiene un proyecto de educación en el que tanto estudiantes como profesores son partícipes de su propio aprendizaje. Entonces, esa sería mi idea acerca de la importancia de la difusión cultural y de la difusión, como he dicho, pues de las artes. ¿Cómo es tu comunidad? ¿Lograste detectar cuáles son sus intereses, sus gustos, las necesidades que tenía el plantel Naucalpan en ese momento? Pues sí, en el Departamento de Difusión Cultural estamos en contacto con los estudiantes de forma más cercana y a veces también con los profesores. Creo que en general sigue habiendo gustos que en gran medida están ligados a los medios masivos de información. O sea, los medios masivos de información siguen determinando en gran medida los gustos. Y por eso el papel de difusión cultural es formar públicos. Es decir, tenemos el desafío tienen el desafío los que ahora están a cargo del departamento de no solo recuperar lo que los estudiantes, los profesores
tienen como propuesta, que eso es muy importante. O sea, los estudiantes tienen propuestas, les gusta el rap, les gusta el hip hop, pero les gusta la música de banda, les gusta todo lo que de alguna manera es parte del ámbito cultural en donde ellos se encuentran. Hay que recordar también que la escuela es una escuela que está enclavada en un municipio muy problemático, que es el municipio de Naucalpan. Hay muchísima violencia, hay una situación tremenda que está alrededor de la escuela. No podemos ignorarlo. Y hay formas culturales que se dan en esos ámbitos, en las colonias que rodean a la escuela. Eso es parte esencial de lo que es la escuela. La escuela no es una isla, parte de la sociedad. Entonces es muy importante recuperar lo que se genera, pero también es muy importante brindar otras opciones. Eso se llama formar públicos. Es decir, elaborar propuestas que ellos no conocen y que a lo mejor les pueden parecer interesantes, que les van a parecer interesantes si sabemos promoverlas, si sabemos ponerlas a su alcance, ¿no? Entonces creo que ahí está ese juego, esa dialéctica, me atrevo a decir, entre lo que la gente trae consigo, lo que propone, lo que puede ofrecer dentro de su ámbito cultural en el que se encuentra inmersa, y lo que también se le puede proponer y que la gente no necesariamente conoce y a lo que no está acostumbrada. Y creo que ese es un reto, es el reto de la escuela en general, pues. Es el reto de darle a las personas oportunidades que a lo mejor inmersos en su cotidianidad no podían descubrir por sí mismas, quizás. Ese es el desafío en el que estamos inmersos en la escuela, pues, me parece. Las experiencias que tuviste como jefe de difusión cultural en la cuestión de la programación de eventos, de talleres, etcétera, coméntanos algunas de aquellas actividades que tú consideras fueron exitosas en tu gestión o que tuvieron un impacto importante en la comunidad. Que yo recuerde en este momento, no sé, creo que la ópera, creo que el que fueran cantantes de ópera y que los estudiantes los vieran por primera vez, fue una situación que me pareció muy significativa, porque la ópera parecería ser que no tiene nada que ver con aquello con lo que los estudiantes están acostumbrados y que tiene que ver con lo que decía anteriormente. Y no obstante, no conozco estudiante que no le haya gustado. Era una experiencia completamente diferente para ellos y sin embargo no recuerdo que haya alguien salido y dicho, esto no me gustó, esto no. A la gente le gustó la ópera. Y ahí me di cuenta de que era cuestión de ofrecerle a la comunidad algo distinto para que la comunidad lo disfrutara. También recuerdo bien que junto con una persona que ya no está en difusión cultural, pero hicimos esto de poner música en el comedor, por ejemplo. Llevamos a una guitarrista de música clásica para que tocara obras clásicas de guitarra en el comedor, también cantantes de ópera en el comedor de la escuela. Y bueno, creo que eso fue algo diferente y fue algo que le gustó a la gente, ¿no? De alguna manera. También recuerdo una obra de teatro de González Dávila, que puso un maestro que ya no está, hasta donde sé, ya no está con nosotros en difusión. Bueno, ya no está, yo tampoco estoy ya en difusión cultural. Y llevó una obra de teatro de González Dávila, Tiempos Violentos, creo. Y la verdad, lo que me asombró fue más bien cómo los estudiantes, cuando vi la obra, porque la exhibieron en un concurso que se dio en Radio Educación, y cómo los estudiantes habían aprendido a actuar rapidísimo, ¿no? Y cómo podían llevar a cabo una obra que, pues, me parece que no es nada fácil montar una obra de teatro, no, no es nada sencillo, tú lo sabes, ¿no? Entonces, me asombró mucho que
que actuaran tan bien. Eso fue otra de las cuestiones que me asombraron. Y otra, también me asombró, lo digo con toda modestia, de que los estudiantes también les gustara la poesía, de que otros estudiantes leyeran poemas para estudiantes, y que no faltaba quien pues descubría o redescubría la literatura a partir de que un joven como ellos les leyera los libros, ¿no? No, tengo varios recuerdos que son emocionantes. También recuerdo, ya para terminar esta lista, cuando en un proyecto que era de escritores jóvenes, de estudiantes, que podían editar sus textos en la escuela, los presentamos esos textos. Es la colección, por aquí tengo, es una colección que coordinaba un compañero que desafortunadamente, bueno, él era el editor, o él participó en esa colección, que ya no está con nosotros. Y me llevó los textos y dijo, ¿qué? Los presentamos, llevamos a los autores, y me asombró muchísimo que la respuesta de los estudiantes fue de querer los libros para leerlos. El hecho de que lleváramos autores jóvenes como ellos, estudiantes como ellos, les pareció muy interesante. Esas serían, digamos, las experiencias que yo recuerdo con más fuerza, ¿no? En donde vi reflejada la relación entre la comunidad, ¿no? Que siempre, pues, es una comunidad viva, muy intensa, ¿no? Muy intensa. Muchas cosas que se hacen, tú lo sabes, en difusión cultural, y cada una de ellas tiene su encanto y su martirio, ¿no? Porque a veces tenemos que trabajar con muy pocos recursos, muy pocas personas, pero aún así lo hacemos, o siempre lo hicimos pues, con mucho ánimo, ¿no? Con un gran ánimo. Lo hicimos, a veces estábamos yo y el señor Isaías, que fue el que me ayudaba en ese entonces, o yo y la señora Mari, que también me ayudó mucho. Y lo teníamos que hacer entre nosotros dos a veces, ¿no? Y lo hacíamos. Y con la colaboración de la comunidad, hay que decirlo, de los estudiantes, que siempre estaban ahí colaborando, ¿no? Varios estudiantes que siempre nos ayudaron, que siempre colaboraron con nosotros, muy amablemente, no les pagábamos nada. Entonces ellos participaban y nos ayudaban. Así es el CCH, es un ejemplo de solidaridad, de trabajo colectivo, ¿no? Sí, muy rico, sobre todo el entusiasmo, como dices, de los chicos como promotores culturales, ¿no? Llevar la cultura a sus pares, eso es genial, porque bueno, además de que ellos aprenden, se nutren de todas las actividades, bueno, pues son portavoces, ¿no? De lo que se está generando, se está trabajando en ese plantel. Eso es bien importante. Y es como tú dices, es un trabajo colaborativo y es una forma de hacer comunidad, ¿no? Entre, Exacto. entre estudiantes, profesores y la gente que está a cargo de difusión cultural o de los departamentos, porque también muchas veces los profesores son aliados, ¿no? Para poder llegar a los Sí, alumnos, ¿no? Y llevarles la cultura. Sí, qué bien. sí. Eso es muy grato, Guillermo, escuchar esas experiencias, esas cosas que te llegan a marcar y se quedan ahí contigo. Y por ejemplo, no sé, en alguna ocasión tuviste alguna experiencia no tan grata en las actividades que realizaste, algún problema, no sé, siempre pasan muchas cosas antes de una función, ¿no? Las cosas que no se ven, como dicen, lo que está atrás de telón y que nosotros nos toca ahí lidiar y demás y resolver a veces bomberazos de último momento. ¿Te acuerdas de alguna situación así que en algún momento te puso, no sé? Sí, de A ver, varias, y que tienen platícanos que, sí, de algunas. varias, y que tienen que ver con esto de que a veces no se le da la importancia que tiene. Vuelvo a reiterar,
Es decir, a veces no se le da la importancia y somos nosotros los encargados de difusión cultural los que tenemos que pagarle la gasolina a los músicos, los que tenemos que resolver problemas técnicos y nosotros luego no somos técnicos, pero ahí nos convertimos en eso también. Y entonces creo que tiene que ver con que se le tendría que brindar más apoyo a ese aspecto. Se le tendrían que brindar también, digo, controlados, como quieran, pues, sin que nosotros toquemos un peso, pero más recursos para que los maestros de teatro, para que los maestros de música, para que los maestros de danza y los talleristas de literatura, pues tengan un reconocimiento también de su labor. Los músicos y los artistas y los actores, pues no tienen por qué trabajar gratis. Creo que esa es una de las cuestiones que yo más, en lo que más pondría énfasis, porque también la cultura es lo que somos. Son las creaciones que surgen de un pueblo y que son parte de nuestra propia vida y de nuestra propia experiencia. Entonces es importantísimo seguirlas promoviendo. Yo cuando fui jefe, eso es lo que yo aprendí y dije, sí, esto es muy importante, mucho más de lo que yo había pensado, ¿no? Mucho más de lo que yo había pensado. A mí me sirvió eso. Y que la promoción cultural no es tan fácil como se puede pensar también, ¿no? Que los promotores culturales son gente que hace una labor muy, muy importante. Así es, Guillermo. Así es mucho trabajo atrás, ¿no? Que a veces no se ve, ¿no? La gente llega al espectáculo, a la Claro. actividad y se sientan a disfrutarlo, pero atrás de eso, pues hay mucho trabajo tanto de los artistas, ¿no? El preparar su trabajo, ensayar, llegar a prepararse el día de la función, montar, etcétera. Y como dices, a veces no es valorado, ¿no? Todo ese trabajo y todo ese esfuerzo. Y acá, pues, en la cuestión del trabajo que hacemos los jefes de difusión cultural, pues también es complicado. A veces, como dices, tenemos que entrarle de intendentes, no sé, pagar el taxi, ¿no? Cargar instrumentos, ayudarles, hacerles hasta de técnico a veces porque, Sí. ¿no? Hay que resolver Sí. cosas inmediatas y ahí tienes que estar, ¿no? Sí, es un gran trabajo el que han hecho ustedes, todos los jefes de difusión que han estado en el colegio. Yo creo que todos han puesto los pilares, ¿no? De lo que es ahora el Colegio de Ciencias y Humanidades, ¿no? En estos 50 años. Y en ese sentido, ¿tú conoces algo de la historia de tu plantel? ¿Quién fue el primer jefe de difusión? ¿Sabes algo de él o de ella? No sé quién fue el primer jefe, qué buena pregunta, ¿eh? Sí sé de antecesores, sí sé de algunos de los antecesores que trabajaron en el plantel como jefes de difusión cultural. El primero no, sinceramente no sé quién habrá sido. ¿A quiénes recuerdas tú de los que conociste? Yo recuerdo pues a Laura Bernardino, ¿no? Recuerdo también a José Ángel, que también creo que lo van a entrevistar. O sea, recuerdo que ellos estuvieron. Recuerdo también una mujer, no recuerdo su nombre, que llevó a este cantante, llevó un cantante y se llenó no recuerdo su nombre. Gabriela Calderón. Gabriela Calderón, que llevó a este trovador. Fernando Delgadillo. Fernando Delgadillo. O sea, sí recuerdo que hubo algunos y recuerdo distintos eventos que se hicieron, ¿no? Sí, pero el primero, híjole, No, sí, todavía ahí no. está pasando algo, no sé quién fue, quién sería en el 72, por ahí, ¿no? Sí, yo creo que empezaron después, ¿no? De las actividades culturales, después de la inauguración, ¿no? Del inicio de Sí. clases. Pues eso es la tarea que tenemos ahorita, ¿no? De indagar, de buscar, de llegar al origen, ¿no? De la difusión cultural en el colegio. Pero pues bueno, gracias por estos datos, porque bueno, también vamos a estar entrevistando a estos profesores, también para que ellos nos platiquen un poquito, ¿no? De su experiencia, de la gestión que realizaron en el plantel Naucalpan.
Y ahora ya como para irnos cerrando, Sí. ¿qué te ha dejado a ti el CCH de manera personal en tu vida? No como docente, no como jefe de difusión, sino como persona. ¿Qué te ha dejado como alumno y ahora como empleado ¿no? Como alumno, una experiencia que marcó mi vida por el modelo educativo, que en el tiempo que yo entré, todavía era un modelo educativo muy dinámico. Como persona, además de muchos problemas que me ha dejado, ¿no? También me ha dejado pues la experiencia vital de estar en una escuela en donde yo creo que sigue siendo una escuela de las mejores escuelas de Latinoamérica en el bachillerato. Me atrevo a decir eso. Me atrevo a decir que sigue siendo una escuela sui generis, ¿no? Por la forma en que se tiene una experiencia general en la escuela, ¿no? La comunidad convive de otro modo en el CCH. Entonces creo que eso es lo que yo diría en mi reflexión. Es una escuela sui generis en Latinoamérica. No sé si hay otra escuela parecida al CCH. Lo dudo, la verdad, que haya una escuela así. Ahora, así con todas sus carencias y así con todas sus alternativas que le da tanto a profesores como a alumnos, ¿no? Sí, hay muchas carencias y también hay muchas posibilidades. Y en eso se juega el CCH su destino. Es lo que creo, ¿no? Pero sigue siendo un espacio, todavía sigue siendo un espacio sui generis, y espero que sigamos conservando ese espacio de libertad, de crítica, de otras formas de relacionarnos. Espero que lo sigamos conservando porque se puede perder también. Entonces, depende de nosotros y de las generaciones que vienen. Así es, Guillermo. Pues muchísimas gracias por compartirnos tus experiencias, tus vivencias en los planteles en los que pudiste, pues primero estudiar, ¿no? En Azcapotzalco y formarte ahí y después en Naucalpan, que ha sido, pues, me imagino tu segunda casa, ¿no? Sí, Porque pues prácticamente ahí vivimos casi todo el vivimos. día, ¿no? Y además, bueno, pues lo disfrutamos porque yo recuerdo mucho el trabajo que hiciste en ese plantel, que siempre estabas activo, movido, disfrutando mucho lo que hacías. Es un placer, bueno, haberte tenido el día de hoy. Gracias nuevamente, reitero el agradecimiento por compartir tu tiempo con No, gracias a nosotros. ustedes. Y pues sin más, nos vemos en el siguiente programa de Charlando con. Muchísimas gracias. Pues Que tengan muchas bonita gracias, noche. Romy, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Memo. Bye. Gracias, bye.